Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nuestra sección formativa. Damos la palabra al padre Lalo, quien nos va a exponer un tema formativo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hemos estado viendo en estas jornadas el tema de la santidad salesiana. Ya hemos visto la santidad en Domingo Sabio. La vez pasada vimos la santidad en Laura Vicuña y hoy enfrentaremos la santidad en Ceferino de Amuncurá. Para que se den cuenta que desde Chimpay, donde nació Ceferino, a Turín, la santidad salesiana existe. Y es exactamente igual para todos. Don Bosco decía, Dios quiere que seamos santos. Es fácil hacerse santo. Hay un premio grande para el que se hace santo. Dios quiere que seamos santos. Es fácil hacerse santo. Y hay un premio grande que nos espera para el que se hace santo. Y los salesianos se hacen santos con tres cosas. Con la alegría que nace de estar en paz con Dios, con la propia conciencia. El poder sonreír porque le hacemos el bien a la gente y el mal a nadie. Segundo, con el exacto cumplimiento del deber diario. Nosotros no somos raros. Cuídense de los raros. Tiemblen ante los raros. La santidad nuestra es el exacto cumplimiento del deber diario. Cuando tenemos que jugar, jugamos. Cuando tenemos que estudiar, estudiamos. Cuando tenemos que rezar, rezamos. Cuando tenemos que bailar, bailamos. Esa es la santidad nuestra, la de todos los días. Y en tercer lugar, hacerle el bien a los demás. Nunca dejar pasar un solo día sin pensar a quién le hicimos el bien el día de hoy. ¿Ya? Pues ahora veremos esta santidad cómo se cumple en Ceferino de Amuncurá. Él no conoció a Don Bosco, pero conoció a los hijos de Don Bosco que habían partido para la Patagonia, Argentina. Qué bonito sería que conocer a un salesiano sea conocer a Don Bosco. Bueno, falta bastante para eso, pero en eso estamos. Que cada uno de ustedes pueda decir, cuando la gente me mira, mira a Don Bosco. Falta bastante, pero en eso estamos. Listo. Entonces, Ceferino de Amuncurá ve cómo su pueblo estaba siendo derrotado y dice, yo quiero estudiar para ser útil a mi gente. Esa es la palabra hermosa de Ceferino. Quiero ser útil a mi gente. Y por eso hizo todo lo que hizo para ayudar a su pueblo. Aprendió el castellano, defendió su cultura, estudió para que su pueblo fuera mejor. Entonces, aquí tenemos una característica nueva de la santidad. Ya hemos visto varias en Laura Vicuña, en Domingo Sabio. Una característica de Ceferino de Amuncurá. Quiere ser útil a su gente.
no reniega de su historia, no reniega de su condición, de su raza, de su cultura. Al contrario, ¿cuántas personas son acomplejadas y siempre están renegando de su historia, de su cultura, de su raza, de su origen? Seferino Amuncurá, quiero ser útil a mi gente, útil. Esto es lo primero que aprendemos de él. ¿Cuántas veces vamos a pueblos indígenas, pueblos aborígenes, y vamos sintiéndonos superior, sintiéndonos avergonzados de ellos, creyendo que todo lo tenemos que cambiar, que tenemos que implantar la religión? La religión no se implanta en ningún pueblo. Jesús nunca hizo eso. La religión inspira todo lo bueno que hay en un pueblo. Eso es distinto. ¿Lo entendió, verdad? La religión no se implanta en un pueblo. No se quitan las costumbres del pueblo, no vale nada, no sirve para nada. Llegamos nosotros. Por eso ahora pagamos, porque la Iglesia Católica, donde se ha impuesto, la paga. La Iglesia Católica no tiene que imponerse, tiene que iluminar lo hermoso que tiene cada cultura y tiene que ayudar a purificar las cosas que son negativas en cada cultura, pero no implantarse, no imponerse. Y Namuncurá lo entendió así. Él quería ser útil para ayudar a su pueblo a ser mejor, pero sintiendo orgullo de su pueblo, de su raza, de su condición, de su cultura, de su historia. Pregunta, ¿nosotros nos sentimos orgullosos de la cultura que tenemos? Cuando vamos a un lugar, creemos que el catolicismo se tiene que imponer y votar todo lo que hay en ese lugar. Es una pregunta que tenemos que hacer. Porque si alguno va de misiones pensando eso, ojalá no vayan. Ahí está lo primero que aprendemos de Seferino Amuncurá. Lo segundo, que es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Seferino Amuncurá se encuentra con el que ahora es santo, Arquímedes Sati. Los dos coinciden en la enfermedad. Y Namuncurá le dice a Sati una frase hermosa. Y le dice, cuando los sueños son nuestros, pueden ser que no sean importantes. Pero, ojo, dice Namuncurá, si los sueños son de Dios, hay que hacer caso. Qué bonito. Si los sueños son de Dios, cada uno de nosotros tiene sueños. Bueno, los sueños importantes son los sueños de Dios. Los sueños que se cumplen son los sueños de Dios. Por ejemplo, los dos querían ser sacerdotes y ninguno llegó a ser, porque Dios tenía otros sueños para ellos. ¿Vio? Entonces, miren la frase de Seferino. Cuando los sueños son nuestros, está bien. Puede ser que ni se cumplan tampoco. Pero cuando el que sueña es Dios, hay que estar atento, porque los sueños de Dios sí se cumplen. ¿Usted entiende esa frase, querido hermano, querida hermana? ¿Cree en esa frase? ¿Cree que al final los sueños de Dios se cumplen? ¿O son de aquella gente que a patadas quieren imponer sus sueños, lo que ellos piensan, lo que a mí me parece? Dios nos hizo a todos diferentes. Hay 8.000 millones de personas diferentes. Y tú quieres que la gente piense como tú, haga como tú, sienta como tú.
Los sueños que se cumplen son los sueños de Dios, no los nuestros. Entonces yo todas las mañanas, todas las noches tengo que decir, Señor, que se cumpla tu sueño, no el mío. Tu sueño, no el mío. Y Namuncurá lo pensaba de jovencito. ¿Eh? Los sueños que se pueden dejar de lado son los nuestros. Pero cuando el que sueña es Dios, miren a Ombok, el año entrante, si Dios nos da la vida, celebraremos el centenario del sueño de los 9 años. ¿Ah? Centenario no, bicentenario. Del sueño de los 9 años. ¿Ah? Y ese sueño se cumplió. Estamos aquí, 134 países. ¿Vio? Creo que los sueños de Dios sí se cumplen. La segunda cosa que aprendemos entonces es Seferino Namuncurá. Tercero, juntamente con Laura Vicuña, Namuncurá también pasó por el tema del sufrimiento. Namuncurá muere de tuberculosis. Es llevado a Roma para ser curado de la tuberculosis, pero no lo consigue. Y Namuncurá sufre, igual que Laura Vicuña. Sufre en su cuerpo como sufrió Jesús en la cruz. Y esto muchos de los que somos católicos no lo entendemos. Queremos ser católicos, pero que todo nos vaya bien. E inclusive hay algunos que chantajean a Dios. Yo soy voluntario, yo hago por ti cosas, que no me pase nada. Pues estás totalmente equivocado. El tema del sufrimiento es ontológico, metafísico, inherente al cristianismo. Inherente, o sea, no hay cristianismo sin sufrimiento. Y ustedes saben que Namuncurá tenía la tuberculosis que lo afectaba y también sufría porque su tribu era una tribu politeísta y su padre tenía muchas mujeres. Cuando el padre, don Manuel Namuncurá, el cacique de Namuncurá, se hace cristiano, él decide, por supuesto, que ya no puede tener muchas mujeres. Y entonces escoge a una mujer. Y la mujer que escogió no era la madre de Seferino. Por lo tanto, su madre quedó desamparada y él tuvo que ocuparse de ella. Y esto le provocó mucho sufrimiento. Entonces sufría por un lado por su familia y sufría por otro lado por su enfermedad. Porque la vida cristiana es así. Es inherente el sufrimiento. Por eso, recuérdenlo. O sea, el sufrimiento no nos exime de ser católicos. Al contrario. Seguimos con las características de Namuncurá. Él siguió a Domingo Sabio en todo, entra al colegio de los salesianos y desarrolla sus cualidades. Usted sabe que Namuncurá cantaba hermoso. Era compañero de coro del famoso Carlos Gardel. Y la gente que conocía a los dos decía que Namuncurá cantaba mejor que Carlos Gardel. Y desarrolló todas sus cualidades al servicio de su pueblo. Entonces, aquí tenemos otra característica de la santidad. Yo tengo que desarrollar todas mis cualidades al servicio de la misión.
Si yo sé cantar, aprendo a cantar bien, para que después cuando tenga 100 chicos delante, les enseñe a cantar, les enseñe a tocar guitarra. Hay gente que canta en su baño. ¿Para qué cantas en tu baño? ¿Quién se baña contigo? O sea, si tú tienes tus cualidades y las usas para el beneficio personal, pecas. Y pecas gravemente. Aprende todo lo que Dios te permite aprender y que sea al servicio de la gente más necesitada. Como Namuncurá, él aprendió castellano, por ejemplo, y lo aprendió bien para poder comunicarse con aquellos que no hablaban su idioma. Y lo aprendió bien. Entonces, el aprendizaje de tantas cualidades. El aprendizaje de tantas cualidades que pueden servir para la evangelización de la gente. Entonces, yo les ruego a todos ustedes, usen sus cualidades al servicio de las personas. Y si no tienen una cualidad, apréndanla. Ahora aprenden. Cuando de nosotros, por ejemplo, miramos con envidia a los hermanos evangélicos, ellos invierten millones en la música, por ejemplo. El católico siempre es miserable, tacaño. Por eso estamos como estamos. La guitarra está desafinada, rota. Hasta que el evangélico mete más plata. Han visto cantar a Jesús Adrián Romero, que tiene unos cantos espectaculares. Yo lo recomiendo. Es evangélico. Padre, pero usted es católico, sí, pero canta excelente, tiene unos cantos maravillosos. A veces los católicos, sí, una guitarrita desafinada, el que canta hasta el queque. Así somos, pues, como chambones. Todas las cualidades, igual que en la Muncurá, tenemos que ponerlas al servicio de la gente. Si sabemos cantar, sabemos nadar, por ejemplo, vamos de paseo con 50 chicos y yo, que soy el líder, no sé nadar. Y un chico se está ahogando, ¿y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Ya llevo a 100 chicos de paseo y no sé cocinar. ¿Qué les digo? Que coman caramelos. O sea, tenemos que aprender, los que van a ser voluntarios o van a ir a predicar el evangelio a alguna zona, tienen que llenarse de cualidades que sirvan. Y aprendan ahora. Yo, ahora que ya tengo 60 años, digo, ¿cuántas cosas pude haber aprendido y me serían muy útiles para ayudar a las jóvenes? Pues usted todavía está joven. Aprenda todo lo que pueda. Y siempre diga, esto es para la misión, no para una cuestión personal, para la misión. Seguimos. Dos cosas más de Namuncurá. Cuando él quiere ser sacerdote para ayudar a su pueblo, a su gente, los salesianos apuestan por él y se lo llevan a Roma. Y aquí recuerdo a Laura Vicuña, que las hijas de María Auxiliadora apostaron por ella. ¿Nosotros apostamos por los muchachos? Una buena pregunta. ¿Creemos en ellos? Namuncurá llegó a ser lo que fue porque hubo salesianos que apostaron por él. Laura Vicuña llegó a ser lo que fue porque hubo salesianas que apostaron por ella. Nosotros apostamos por los muchachos. Por ejemplo, hay algunos
que, no sé, trabajan con jóvenes y nunca apuestan por ellos. Siempre critican a los jóvenes, hablan mal de ellos, dicen, no, los muchachos no son capaces. Oye, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces como voluntario para el trabajo juvenil si tú no crees en los jóvenes? Cuidado. O sea, nosotros estamos dedicados a los jóvenes más pobres. Por lo tanto, si nosotros somos voluntarios salesianos, apostamos por la juventud pobre, abandonada y en peligro. ¿Eso está claro? ¿O lo digo más fuerte? O sea, cada uno de nosotros debe apostar por la juventud. Y apostar por ellos significa creer en ellos. ¿Usted cree en los jóvenes? ¿O siempre los anda criticando? Quiere que los jóvenes sean como usted. Increíble, ¿no? Tiene 70 años y quiere que los jóvenes sean como tú. ¿No te da vergüenza? A mí me daría vergüenza querer que los jóvenes sean como yo. Yo quiero que los jóvenes sean como Jesús. Entonces, yo apuesto por ellos, los quiero, rezo por ellos, me juego la vida por ellos, creo en ellos. Entonces, este es un buen termómetro, querido hermano, querida hermana, de pensar, esto es lo mío, este voluntariado es lo mío. Yo apuesto por la juventud pobre, abandonada y en peligro. Por ejemplo, hay algunos, vamos a hacer apostolado y apuesta por el asilo de ancianos. Eso no es malo, pero ese no es nuestro carisma. Nuestro carisma es jóvenes pobres, abandonados y en peligro. Es la herencia carismática que hemos recibido, ¿no?, para toda la familia salesiana. Entonces, Namuncurá apostaron por él, se lo llevaron a Roma, no solamente para curarlo, porque claro, en Roma había más posibilidades de curación, sino para que estuviera en los lugares salesianos, porque tenía la esperanza de que fuera un sacerdote salesiano. Y es llevado de Chimpay, su pueblo, a Roma, para que estudiara. Y Seferino lo hizo y lo hizo de mejor grado. Aprovechó muy bien el tiempo. Dios tenía otro sueño para él. Porque los sueños que se cumplen, lo hemos dicho, son los sueños de Dios, no los nuestros. ¿Ya? Pero él en Roma aprovechó el tiempo, ¿no? Bebió de todo lo que encontró de Domingo Sabio, fue su modelo, hasta el día en que murió. Última cosa que le decimos de Seferino de Moncurá, para cerrar un poco la santidad diferente que él tiene. Cuando Seferino de Moncurá estaba a punto de morir, él dice una frase hermosa. Yo voy a ir con don Cagliero. Usted sabe que don Cagliero evangelizó la Patagonia, ¿no? Y voy a enseñarles el camino al cielo como me lo enseñaron a mí. Qué bonito. Dice, yo voy a ir con don Cagliero y voy a enseñarles el camino al cielo como me lo enseñaron. Y si podemos resumir la vida de Seferino de Moncurá, eso es. Él enseñó a todos los que le rodearon el camino al cielo, porque a él le enseñaron eso. Cuando él era chico, la primera comunión, él tomó los propósitos de Domingo Sabio
Mis amigos serán Jesús y María, comunión diaria, la misa dominical, todo. Y decía, me enseñaron el camino al cielo. Yo voy a enseñar el camino al cielo como me lo enseñaron a mí. Qué bonito. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, que quieren ser voluntarios, tiene que tener una experiencia de Jesucristo para poder enseñar esa experiencia. A mí me asustan aquellos que van a voluntariado y no tienen ninguna experiencia con Cristo. ¿De qué hablan? O sea, no confunde el voluntariado con la filantropía. No, hay gente que le gusta hacer el bien. Eso no es cristiano. Hay gente que le gusta ayudar. Eso no es cristiano. Nosotros vemos en el pobre y abandonado el rostro de Cristo. Eso es cristiano. Yo veo en ese niño, en ese pobre de la calle, en ese señora humilde, en esa familia popular, el rostro de Jesús. Distinto, ¿eh? Por eso, yo tengo que tener, y aquí termino, una experiencia de Dios para poder comunicar esa experiencia a los otros. O sea, no hablar de cosas que yo no siento, de cosas de las cuales yo no tengo experiencia, de cosas de las cuales yo no he vivido. Yo hablo, como Seferino de Moncurá, de la experiencia que tengo de Dios. Yo enseño el camino al cielo como me lo enseñaron a mí. Que el Señor nos ayude. Ya tenemos 3 figuras distintas, pero en el fondo igual. La santidad salesiana no es rara, es de lo más sencillo del mundo. El Papa Francisco dice, es una santidad de los que están al lado, sencilla, sin complicaciones, sin rarezas. Cuídense de los raros, cuídense, cuídense. Esos no son santos. La santidad salesiana es estar en paz con la conciencia, cumplir el deber diario y hacer el bien a la gente. Como Sabio, como Namuncurá, como Laura Vicuña, como Miguel Mahuco, y como todos los miles y miles de salesianos que forman parte de la familia. El Señor nos ayude. Vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Y aquí termino. Vamos a recordar lo que hemos dicho. Primero, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? La Namuncurá valora su propia historia, su ascendencia, su origen, su cultura, su tradición. Se siente orgulloso de ser un indígena. Usted se siente orgulloso de ser como es, porque si es un acomplejado, enseñará a la gente a ser acomplejado. Ahí está lo primero fuerte de Namuncurá. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Segundo, ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son los sueños que se cumplen? Los sueños de Dios. Los sueños de Dios son los que se cumplen. Los míos, los tuyos tampoco. Al final se cumplen los sueños de Dios. Y si el que sueña es Dios, hay que hacerle caso, decía la mujer. ¿Y a quién se lo dijo? A Artemis Sapi, San Artemis Sapi. ¿No? ¿Se imaginan esa charla? Yo me lo imagino a los dos y es para tomarse una foto, Namuncurá y Sapi.
los sueños que se cumplen son los sueños de Dios. Cuando Dios sueña, hay que hacerle caso. ¿Está bien? La segunda cosa. Tercera cosa, el tema de sufrimiento, que es intrínseco, inherente al cristianismo. Ontológicamente, metafísicamente, estamos unidos al sufrimiento. No podemos ser cristianos si no sufrimos. Y Namuncurá sufre de dos maneras. Sufre porque su madre queda abandonada y sufre por la enfermedad de la tuberculosis. Y en las dos cosas sale adelante. Así que cuidado, porque hay algunos que quieren ser voluntarios, quieren ser cristianos, pero que a mí no me pasa nada. Así nomás, que yo estoy tranquilo, así nomás. No. Cada día tenemos sufrimientos y vaya que sufrimientos tenemos. Vaya que sufrimientos. Ahí está la tercera cosa de Namuncurá. Una cuarta, aprenda todas las cualidades que Dios les da para el servicio de la ley. Todas. No guarden ninguna. Y todas las ofrézcala al servicio de los demás. Namuncurá cantaba mejor que Carlos Gardel. Si no sabe quién es Carlos Gardel, que canta tango, es argentino famoso. Cantaba mejor, decía los que lo conocieron. Dice que Namuncurá le daba 4 vueltas a Carlos Gardel. Y cultivó su voz. Aprende todas las cualidades que van a servir para la misión. Todas. Y no hay tiempo para aprender. Hasta el último día podemos aprender. ¿Qué más aprendemos de Namuncurá? Hubo gente que confió en él, que se jugó por él, que apostó por él. Los salesianos apostaron por Namuncurá. Las hijas de María Auxiliadora apostaron por Laura Vicuña. ¿Tú apuestas por los jóvenes o siempre hablas mal de ellos? ¿Qué piensas? No, ellos ya no pueden hacer nada, no sirven para nada. Todo lo de los jóvenes es malo. Bueno, ¿y qué haces aquí entonces? Si todo lo de los jóvenes es malo, ¿qué haces aquí? Nosotros apostamos por la juventud pobre, abandonada y en peligro. Ese es nuestro carisma. Las otras cosas son importantes, sí, pero no son nuestro carisma. Nuestro carisma no es ir a atender un asilo. Hay otras personas que tienen ese carisma. Nosotros estamos llamados a la educación de la juventud pobre, abandonada y en peligro. ¿Lo tienes clarito, querido hermano, o te hago un mapa? Lo tienes claro, ¿no? Porque hay algunos que no lo tienen claro. Nosotros no estamos para atender a 40 ancianos, ¿no? Hay otras personas que se dedican a eso. Excelente, excelente. Aquí a 2 cuadras está la Semana de Desamparados, que tienen un asilo con más de 100 ancianos. Excelente. Ese no es nuestro carisma. Nuestro carisma es apostar por la juventud. Yo apuesto por la juventud, porque si no apuesto por la juventud, ¿qué hago aquí? Y como Seferino, yo quiero acompañar a un caballero a enseñar el camino al cielo, como me lo enseñaron a mí. Bonito. ¿A cuántas personas le debemos lo que nosotros creemos? Ojalá que haya mucha gente que diga lo mismo de nosotros.
Ese salesiano me enseñó de Dios. Ese voluntario me enseñó de Dios. Esa voluntaria me enseñó de Dios. Ese catequista me enseñó el camino al cielo. Listo. Ahí está la formación de hoy. Hoy es un día para pensar, porque hay que cambiar el chip en algunos. Hay que cambiar el chip. ¿Ya? O sea, Namuncurá es un modelo a seguir hoy más que nunca. Hoy más que nunca. A las culturas indígenas no se le implanta el Evangelio. A las culturas indígenas se les inspira el Evangelio. Se acepta todo lo maravilloso que hay en la cultura. Se purifica todo aquello que no sea correcto y se inspira el Evangelio en la cultura. Eso es evangelización. Lo demás se llama implantación, colonización, y eso no es cristiano. Listo, que el Señor y la Virgen nos ayuden. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Noche con todos. Muy Gracias, bien. Padre. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Bien, después de esta charla que nos ha ayudado a todos, ¿no? Martina, ¿has levantado la mano? Ah, no. Que nos ha ayudado a todos en este camino que queremos seguir, ¿no? Voy a continuar yo con el tema que he preparado para ustedes y que se los van a mandar después de esta noche. Bien. Se escucha claro, ¿verdad? Sí, sí se escucha, Gracias. claro. Cuando no se escuche, por favor me avisan, ¿sí? Bien, el primer día, que fue el 6 de marzo, que nos tocó la primera sesión de formación humana, hablamos sobre la importancia de la formación humana para alcanzar la madurez socioemocional. Y dijimos que formación humana era el desarrollo de principios, de valores, de actitudes que impactan en nuestro crecimiento personal y social. O sea, nos sirven para crecer como personas y también para poder tener buenas relaciones en la sociedad. Vimos también que había diversas dimensiones de la formación humana. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que había la formación profesional o de laboral que cada uno ejerce. Había una formación ética, política, social, cultural. Ahora la modernidad nos exige una formación en redes sociales. Y había también una formación psicológica. Nosotros íbamos a abarcar esta dimensión en estas secciones que tenemos de formación humana. Nuestra segunda reunión, que fue el 27 de marzo, se trató del tema ¿quién soy yo? El conocimiento de sí mismo, base para las buenas relaciones interpersonales, donde nos centramos en conocer nuestras cualidades y nuestras debilidades o aspectos a mejorar, para ser auténticos, ¿se recuerdan? Sin careta, e ir creciendo siempre más como persona. Y hoy día hablaremos de la influencia de las emociones en la personalidad. Vas a pensar en el siguiente ejemplo. Un joven graduado en una determinada carrera postula e ingresa a una empresa y en pocos meses ya no trabaja más.
¿Qué pasó? Si tenía títulos y estaba preparada. Casos como estos que conocemos, porque muchas veces la formación profesional no asegura de por sí la madurez socioemocional. Bueno, un tema del que no se hablaba tanto hasta los años 90. Recién esto se ha hablado en los años 90. Gracias a Daniel Goleman, que es un psicólogo, periodista y escritor norteamericano, que en la actualidad tiene 77 años. Y habló de la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿A qué se refiere esta inteligencia emocional? A las habilidades de entender, usar y administrar nuestras emociones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entender, usar y administrar, gestionar nuestras emociones y en las diversas situaciones que tenemos. Quiero iniciar el día de hoy con un video al que les pido por favor estar muy atentos, porque después del mismo vamos a invitarlos a participar en algunas breves preguntas que se refieren concretamente al video. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se da estupendamente, es lo que más me gusta hacer. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que se hace en el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianes del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ello. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo no nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje. Porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor. Presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. El primero, el miedo. El miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo que sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare,
es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado y haga un mal examen no es tanto drama, porque si lo ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué no voy a escuchar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, que no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limitan muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores que lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Bien. Aquí están las preguntas que vamos a compartir. ¿De qué binomio nos habla la ponente al iniciar su conferencia? ¿Cuál es el binomio que ella menciona? La segunda. Emoción Sí, y aprendizaje. muy bien, emoción y la parte cognitiva, ¿no es cierto? O sea, la parte de lo que se dice intelectual. Antes se pensaba que uno aprendía, basta con el nivel intelectual, ¿no? Pero ahora la neurociencia nos ha enseñado que están ligadas la emoción y el aprendizaje, porque la parte cognitiva no puede aprender si hay emociones negativas que lo bloquean. Perfecto. La segunda pregunta. ¿Por qué afirma la doctora Begoña Ibarrola que las emociones son las guardianas de la memoria? Así dice, ¿no? Que son guardianas de la memoria. ¿Por qué dices? Porque depende de la intensidad de las emociones que hay, te mantienen los recuerdos. Muy bien. Hay una estrecha relación entre lo que me acuerdo y lo aprendí por una emoción, ¿no? A veces puede ser una emoción positiva o puede ser por una emoción negativa, ¿no? Que me ha producido un recuerdo desagradable. ¿A qué se refiere la ponente cuando dice recordamos a los profesores, que está relacionado con lo anterior? ¿Que nos han dejado huella o a los que nos dejaron cicatriz? ¿A qué se refiere eso? ¿Quién ha tenido una experiencia de profesores que le han dejado cicatriz? A ver, cualquiera me puede contestar. ¿Se animan o no se animan? ¿Qué cosa es lo que nos deja huella en un aprendizaje? A ver, ¿quién recuerda el mejor profesor que tuvo cuando era chico? ¿Qué le enseñó el profesor? ¿Qué recuerda de esa experiencia educativa? A ver. Algunos han escrito en chat, vamos a ver si está relacionado con esta respuesta.
muchos profesores nos ayudaron a tener curiosidad por el tema, ¿no? Y decimos que cuando hay curiosidad, eso es lo que genera una serie de interés. O sea, estamos totalmente motivados para aprender. Esos profesores nos dejaron huella, o con su ejemplo, con el testimonio de sus vidas, nos dieron tantos valores. En cambio, aquellos que nos dejaron cicatrices, que nos hicieron menos personas, que nos dañaron, ¿no? Que no nos hicieron creer en nosotros mismos. Y eso forma parte de nuestra mochila que a veces cargamos de emociones negativas. Bien, y la última pregunta es, ¿en qué ayuda la curiosidad al aprendizaje curricular? O sea, al aprendizaje académico. ¿En qué ayuda la curiosidad? Porque, ¿qué generaba la curiosidad? Dijo la doctora. Cuando ustedes investigan por internet, tienen curiosidad de aprender algo. ¿Qué proceso se daba ahí? ¿Se recuerdan? Decía el interés, ¿no? Cuando yo tengo curiosidad por algo, ¿por qué busco esto en el internet y no busco otro tema? Porque tengo interés en eso, ¿no? Y este interés nos da una atención sostenida. ¿Qué quiere decir la atención sostenida? Es ese interés que sigo durante el tiempo y sigo profundizando en el tema, ¿no? Entonces, este video nos ha querido enseñar, nos ha querido mostrar que la neurociencia nos viene a ayudar a la psicología en el comprender los procesos emocionales. Muy bien, vamos a continuar. La emoción, acá dice, ¿qué son las emociones? La emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva frente al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Pueden ser fisiológicos o endocrinos. De origen innato. ¿Por qué decimos que las emociones son de origen innato? Porque todas las personas tenemos diferentes grados emotivos, ¿no? Hay personas más emotivas ya por herencia, otros más sensibles, otros menos sensibles. Y está también influenciada las emociones por la experiencia. ¿Por qué? Porque durante nuestra infancia nos educan los papás, los maestros, los vecinos, la familia alargada, los abuelos, los tíos, y en esa interrelación nos comunican sus emociones. Entonces, estas también se van formando parte de nosotros mismos. Son procesos, las emociones son procesos complejos, porque tienen que ver con cosas innatas y con cosas aprendidas. De la esfera afectiva, que implican 3 variables. En una emoción, ¿qué se distingue? Primero, una experiencia subjetiva. Frente a un hecho, cada uno de nosotros lo vive de manera personal. ¿Sí? Por más que queramos entender a un amigo por lo que está pasando, lo vive de manera personal. Frente a la muerte, por ejemplo, de un familiar, ¿no? O sea, por más que le mostremos nuestra cercanía, nuestras condolencias, la persona vive esta experiencia de manera totalmente subjetiva. Después hay otra variable que es la reacción fisiológica. Frente a esto, a una noticia que pasa, incurrimos en el llanto, ¿sí? En la angustia, ¿no? Como también, por ejemplo, si es una noticia buena, una experiencia subjetiva positiva, la alegría, la sonrisa. Después viene una respuesta conductual. Y aquí tiene que ver mucho con cómo reaccionamos ante una emoción. La conducta a veces se queda paralizada, ¿no? Por ejemplo, decía la doctora en la exposición del video, cuando hemos estudiado, pero por no manejar nuestros miedos, no nos acordamos nada y la mente nos viene en blanco.
Entonces la conducta no se da la respuesta, se queda bloqueada. También se caracteriza porque dura un poco tiempo. Una emoción no es larga, dura poco tiempo, pero son intensas. ¿Y cuáles son las emociones básicas? La alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa, y hay otras como el resentimiento, la vergüenza, la decepción, la indignación. Hemos mencionado este psicólogo Daniel Goleman, que define la educación emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Entonces, eso es la educación de la emoción. Nos estamos educando, nos estamos preparando para que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros propios sentimientos y también los sentimientos de los demás. Que tengamos la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. Controlando nuestras emociones, lo vamos a poder hacer. También agrega Goleman que las emociones tienen una capacidad energética, o sea, de energía considerable, lo cual nos impulsa hacia la acción o a la inacción. Usted decía el padre Lalo, ¿no? Quieren ser misioneros, ¿no? Misioneros salesianos, voluntarios de la misión. Entonces, esta gran emoción que sienten por dar este servicio, los impulsa a ustedes a aprender tantas cosas, a prepararte, a controlar sus emociones negativas, a potenciar las positivas, a descubrir sus habilidades, a trabajar sus limitaciones. Entonces entramos, lo que dice Goleman, a la acción. Porque vamos a propugnar emociones positivas, no negativas que lo hacen lo contrario a la emoción. Podemos decir que las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción. Decía antes también, entre la esfera cognitiva. La esfera cognitiva tiene que ver con la inteligencia, con las habilidades de razonamiento, de pensamiento. Entonces, es un puente entre el pensamiento y la acción. Podemos decir que nuestras acciones determinan nuestros resultados, configurando esto nuestra vida. O sea, la vida va siendo vivida a través de pensamiento, emoción y acción. Pensamiento, busco lo bueno, busco la verdad. Emoción, la quiero hacer la verdad, me esfuerzo por ella. Y la acción viene ya concretamente la ejecución de aquello que considero valioso. Las emociones cumplen la función de adaptarnos a nuestro entorno. No son buenas ni malas, son señales, información acerca de lo que nos rodea y de nosotros mismos, porque también a veces vienen emociones internas cuando yo recuerdo algo, ¿no? No tiene que ver con lo que pasa, pero algún recuerdo de infancia, un recuerdo de mis padres, ¿no? Me puede suscitar una emoción. Sirven para informarnos sobre lo que necesitamos, sobre nuestras metas y nuestros valores prioritarios. La regulación emocional, o sea, el control que vamos a ejercer sobre las emociones, se aprende. O sea, que nadie diga, no, no puedo. Se aprende. El control emocional se aprende. Se regula, por eso dice la emoción. Gracias a los límites que tenemos desde pequeños. Nos lo van enseñando nuestros padres a controlar nuestras emociones. Y se van canalizando estas emociones. Canalizando es yendo por un rumbo adecuado. Ese es un canal, como el río, ¿no? Ahora que estamos viendo los huaicos, ha salido de su canal, ¿no? Y producen huaicos, inundaciones, etc. Pero cuando nosotros sabemos canalizar nuestras emociones, vamos haciéndolas que podamos entablar relaciones sociales
positivas y nuestra personalidad se va definiendo. Es importante aceptar todas las emociones, o sea, no hay que rechazarlas. Así las positivas como alegría, el amor, la comprensión, la armonía, el equilibrio, la paz interior, que yo pienso la que nos da un control sobre todo nuestro mundo interno. El sosiego, el gozo, la felicidad, la solidaridad, la empatía, ¿cuántas emociones? También las negativas. Hay que reconocer que a veces nuestro actuar traduce agresión, a veces no física, pero puede ser una mirada, una comunicación no verbal, el no prestar atención a alguien, ¿no? El no mirar a los ojos cuando nos están hablando. Entonces, eso son maneras que agredimos al otro, que no lo consideramos persona. También influyen esto en la resolución de los conflictos. O sea, a veces actuamos con temor, con violencia. Tenemos que aprender a gestionar, a expresar con formas reguladas y socialmente aceptadas nuestras emociones negativas. No hay que reprimirlas, o sea, no es que yo las guardo, no. Tengo que trabajarlas para irlas modelando y saber lo que significan. O sea, ¿por qué me he molestado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué tengo cólera con lo que me dijo otra persona? Quizás sea porque en el fondo refleja el error que yo tengo, ¿no? ¿Por qué reacciono tan mal ante un incumplimiento de un amigo? Que yo tarde no hizo una cosa que me había prometido. Y me molesto grandemente, salgo de mis casillas. ¿Por qué? Porque quizás en el fondo yo tampoco soy una persona tan exacta, tan puntual, ¿no? Y vemos en el otro magnificado ese defecto. El desarrollo de las competencias emocionales dura toda la vida. O sea, miren, nosotros no vamos a terminar nunca de ir logrando mayores competencias emocionales. Por ejemplo, en la edad adulta ya hay más serenidad, no por la experiencia vivida, por los errores que hemos cometido, ya tenemos más calma, ¿no? Entonces, toda la vida vamos a ir en crecimiento. Es la búsqueda del bienestar emocional. Se caracteriza por la experiencia de emociones positivas, de satisfacción, armonía, equilibrio, sosiego, plenitud, paz interior. Miren cuántas emociones tenemos que crecer nosotros. Felicidad en definitiva. O sea, queremos ser felices, todos queremos ser felices. Se construye a través de la introspección, o sea, en el revisar. ¿Qué pasó hoy día? A ver, ¿qué contesté mal en mi casa? A mi mamá, a mi esposo, a mi hijo. ¿Por qué? Me tengo que autoanalizar y tomar una decisión. No, la próxima vez ya sé. Cuando mi hijo me dice esta cosa, a mí me da mucho fastidio, mucha cosa. Entonces me hago la firme decisión que voy a respirar, voy a controlar, voy a contar hasta 10, voy a decir una ejaculatoria. Cada uno hace una decisión para controlar ese. Se ha encontrado que las emociones influyen en la tolerancia a la frustración. ¿Qué cosa es una frustración? A ver, ¿quién me dice qué es una frustración? Cuando te enojas, ¿Ya? esperas por algo que no está saliendo bien, quizás. Muy bien. Ahí está. Algo que no te sale bien, esa es una pequeña frustración. Por ejemplo, una imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Por ejemplo, ¿no? Tú llegas a tu casa muerto de sed, ¿no? Y dices, bueno, voy a tomar, aunque sea un vaso de agua helada. Y vas y abres el frigider y no hay nada. No hay agua, no hay hielo, no hay nada. Ese pequeño deseo que no ha sido satisfecho es una frustración.
Entonces, tenemos que aprender a ir creciendo en estas frustraciones, porque nos educa, nos hacen controlar la emoción. Cuando somos chiquitos y el papá nos da todo lo que queremos, no nos está educando emocionalmente, ¿no? Al contrario, porque nos hace que no tengamos ninguna frustración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, no? La iglesia nos pide lo que hemos pasado la cuaresma, penitencia, ¿no? Pequeña penitencia, oración, ayuno, caridad. Entonces, no se habla de eso, no se habla ahora de eso, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que educarnos en pequeñas cosas que no cubran nuestra necesidad de manera inmediata. Estas facilitan la habilidad de automotivarnos. Ya, porque si eres capaz, ¿perdón? De automotivarnos, decía, porque si eres capaz de haber superado esto, uy, entonces te motiva para seguir creciendo. Voy a poder lograr este otro logro. Un estudio que me costó, tuve una pequeña frustración, estudié y me salió mal el examen, ¿no? Yo hubiera querido salir bien. Analizo, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Realmente estudié bien o de repente muy rápido, no me preparé con anticipación, lo revisé? Entonces, esa frustración me impulsa a automotivarme personalmente y adoptar una actitud positiva ante la vida, ¿no? Pues el padre Lalo nos hablaba ahora que el cristiano es portar la cruz, ¿no? Decía el sufrimiento. Si no queremos tener sufrimiento, no somos cristianos, ¿no? Entonces, eso acá en psicología hablamos de frustración. Aspectos esenciales, no solo para la toma de decisiones correctas, sino para mantenerse en la decisión e impulsarnos a actuar, ¿no? Si nosotros tenemos esta capacidad, acuérdense, cuando ustedes tengan una pequeña frustración, ¿no? Una cosa no le salió bien, como decía una persona. Entonces, ya, no desanimarnos, ver cómo podemos superar y sobre todo cómo podemos controlar la reacción que la provoca, la reacción emocional. Las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas, nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar de manera más precisa. Es importante aprender a escucharlas. Hay que escuchar nuestras emociones para poder luego ser empáticos y escuchar las emociones de los demás, para podernos poner en sus zapatos, ¿no? Si no escuchamos las nuestras, a tomar en cuenta también cómo tomamos decisiones y cómo estamos acostumbrados a afrontar las cosas. Las emociones básicas, ¿cuáles son? Paul Ekman dice de esas, las básicas: miedo, ira, rabia, tristeza, alegría, sorpresa y eso. Esas todas las básicas. Pero hemos mencionado un montón de otras, ¿no? Y sobre todo aquellas positivas que queremos desarrollar. Pero hay otras. Amar y felicidad. Amor y felicidad son dos familias de emociones extraordinarias. Don Bosco decía, no basta amar. Es necesario que el otro se dé cuenta que lo amamos. Entonces, estas dos emociones son extraordinarias, que hay que aprender y desarrollar con trabajo personal. O sea, a ser feliz se aprende. Y eso no quiere decir que no tengamos momentos difíciles, ¿no? Momentos de cruz. La felicidad no es la alegría, es más allá, es encontrar una razón de nuestra vida. ¿Se acuerdan que les dije el libro que leyeran? ¿No? Hay que encontrar una razón en la vida para poder seguir adelante y para poder ser feliz. Vamos a ver los componentes más importantes de las competencias. Hay un componente técnico profesional. Yo, por ejemplo, digo, ese señor es mecánico. Entonces tiene que tener unas habilidades, unas competencias para ser mecánico, ¿sí? La otra persona, no sé, es diseñador gráfico, tiene que tener unas competencias técnicas al respecto. Tiene que ver más con las áreas
académicas ordinarias. Esas son las competencias técnicas. En cambio, las competencias genéricas son competencias transversales. ¿Qué quiere decir transversal? Que van en todas las carreras, ¿no? Y esas se llaman actualmente competencias blandas. Soft, soft es suave en inglés, ¿no? Por eso, blando, suave. Por ejemplo, la empatía, la solidaridad, la comprensión, son competencias genéricas. A estas me refiero yo, a esas que nosotros tenemos que desarrollar para poder hacer un servicio eclesial eficaz desde el punto de vista humano, ¿no? Nos estamos preparando también para crecer en doctrina social de la iglesia, para crecer en la palabra de Dios, en la oración personal, en la vivencia de los sacramentos, en lo concreto que es el misionero también. Estoy viendo que reciben formación, ¿no? Pero estas habilidades blandas son habilidades humanas, ¿no? El Señor, Dios Padre Todopoderoso, mandó a Jesús para que se encarnara en lo humano para divinizar, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que seguir eso, como decía el Padre Lalo, no imponer, ¿no? No imponer nuestra, la religión así como si fuera a destrozar, hacer no valioso todo lo que encontramos en los pueblos que vamos a hacer misión, sino ir con esas competencias genéricas que son portadoras de amor, de comprensión, de empatía. Esto lo pueden encontrar en el Universo de Emociones de Rafael Vizquer. ¿Cuáles son las emociones sociales que se aprenden? Eso es lo que tenemos. La empatía, hemos dicho antes, ¿no? La vergüenza, hay personas que no tienen vergüenza, ¿no? La vergüenza es una emoción que hay que sentir, hay que cultivar, hay que ser sensibles, ¿no? El Papa decía mucho, Juan Pablo II, que no había conciencia de pecado, no había conciencia de pecado. Y que a veces la gente iba a la comunión y a tiempo que no se había celebrado el sacramento de la reconciliación. O sea, nos tiene que dar vergüenza ciertas cosas que nosotros hacemos. La culpa también, se aprende a tener culpa. Hay personas que no, que siempre culpabilizan al otro y no son conscientes de que ellos han cometido el error. La comprensión. Si yo desarrollo lo anterior, voy a poder comprender al otro. Y las que son familias de la, esas las que nosotros tenemos como misioneros voluntarios, salesianos desarrollados. Todas aquellas competencias emocionales, sociales, que están relacionadas con el amor, la fraternidad entre los humanos, no unos superiores que otros, ser solidarios con ese que sufre, ¿no? Con esa persona que, como dijo el Padre, los salesianos, el espíritu salesiano, el carisma salesiano, los jóvenes pobres, abandonados y en peligro. O sea, tenemos que sufrir, ser solidarios, quiere sufrir por esta persona que están padeciendo y tratar en lo posible de llevar nuestra pronta ayuda. Y esto nos va a dar felicidad. Felicidad que no es alegría. La alegría es un momento transitorio, ¿no? Vamos a una fiesta, nos reunimos con amigos, no da alegría. La felicidad ya es un sentimiento, no es un ánimo, ¿no? Sino un sentimiento duradero que tiene que ver mucho con nuestra elección de vida. Que es algo que está muchas veces ausente de la práctica educativa. No se enseña eso. Al chico cuando viene del colegio, su papá le dice, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste del colegio? ¿Te portaste bien? Y no le decimos cómo se sintió, ¿no? No le hacemos trabajar sus emociones, ¿no? Se molesta porque le pegó a un amiguito y te llevó una nota, que el chiquito se trompeó, golpeó, pero no le preguntas qué pasó. Estuviste molesto. O sea, que él pueda verbalizar mediante mi ayuda lo que él sentía para poder manejar también esas emociones que no son adecuadas, ¿no? La manifestación externa de esa emoción. Lo que más afecta es el trabajo interior personal, donde se distingue entre bienestar hedónico. Entonces, mire,
Eso tenemos que educarnos. Mediante un trabajo personal y también ayudar a los jóvenes que encontremos en la misión, a los niños y a las personas adultas. ¿Qué cosa es el bienestar hedónico? Es el bienestar proporcionado por los sentidos. Por ejemplo, yo me siento feliz si escucho una bonita música, ¿no? O el estar con amigos, o comer una rica torta de chocolate, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos nos produce bienestar. Es ya bienestar hedónico. En cambio, el bienestar eudaimónico es el resultado de un trabajo interior. De buscar un sentido a nuestra vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy? ¿No? ¿Cuál es la vocación a la que el Señor me está llamando? ¿Para qué me ha creado? ¿Se acuerdan el sentido de la vida de Víctor Frank? Les dije que lo pudieran conseguir. Yo no les voy a dejar cada reunión una tarea porque veo que tienen varias. Y este trabajo más que nada es formativo. A mí me encantaría, si alguno desea conversar conmigo en Zoom, ¿no? Yo les doy mi contacto para podernos reunir, porque el trabajo de formación es personal, la parte humana, ¿no? No podemos tener algún conocimiento de aspectos, pero otra cosa es trabajarlo en mi persona. Entonces, este bienestar eudaimónico, que es el trabajo interior, de buscar un sentido a mi vida, de adoptar compromisos, ¿no? Porque ustedes han dicho, yo voy a pasar los lunes en esta reunión. Y esto va a el empeño de formar. Entonces tengo que ser congruente, constante con mis compromisos. De sentir que lo que estamos haciendo es contribuir al bienestar general, ¿no? En primer lugar a mi bienestar, porque voy creciendo como persona, pero me va a preparar para la misión a la que voy a ir. Es la puesta en práctica de nuestra fortaleza que hemos hablado antes y de nuestras virtudes. ¿Se acuerdan lo que decía el Padre Lalo? Aprendan todo lo que puedan aprender, ¿no? Si yo soy un catequista, voy a llevar a los chicos a la playa, tengo que saber nadar, ¿no? Y si sé cantar y sé tocar instrumentos, lo voy a compartir con otros. Entonces, ¿qué fortalezas personales tengo? ¿Qué virtudes tengo para poderlas ir potenciando y poder ir ayudando a los demás? Vamos a ver el aporte, todo eso es la psicología positiva, ¿no? Hemos dicho que hay muchos tipos de psicología y yo les estoy dando una de corriente humanista, positiva, que fácilmente podemos dialogar la ciencia con la fe. No es que se aparta, ¿no? Porque no estamos en corrientes que nieguen la existencia de Dios. Estamos en corrientes que comprueban que Dios existe. Entonces, el aporte de la psicología positiva en el campo de las evidencias. ¿Qué quiere decir evidencia? Que estudian y dan información de lo que ha ocurrido. Esa es una evidencia. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Los niños que tienen padres que siempre no los animan para el desarrollo adecuado de la autoestima, sino que están constantemente castigándolos, alzándoles la voz, pegándoles, son niños que tienen una autoestima baja, pobre, carente. Entonces, lo hago con evidencias, o sea, con estudio de casos. Entonces, no es que se me ocurre decir, sino lo compruebo con evidencias. Entonces, la psicología positiva en el campo de las evidencias, como este bienestar dice, ¿no? Que es prácticamente un trabajo interior, de conciencia, y que la neurociencia ha experimentado que pasa en el cerebro con este tipo de bienestar. O sea, la neurociencia ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan estas emociones positivas con el bienestar? Ese bienestar no solamente es de emocional, sino también hay repercusión en el cerebro. Es lo más sublime que podemos alcanzar y es lo propio del ser humano. Este bienestar eudaimónico, lo que acabamos de decir, ¿no? Ese es lo que nosotros vamos a propender a crecer.
Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos unas frases de nuestro padre Don Bosco, ¿no? Que tienen que ver mucho con la emoción. La figura de nuestro padre nos está iluminando también en cuanto a la importancia que tienen en la espiritualidad salesiana las emociones positivas. Yo he cogido algunas, pero encontrarán muchísimas. Alegría, estudio y piedad es el mejor programa para hacerte feliz y qué más beneficiará tu alma. Alegría, ¿no? El estar siempre en presencia de Dios. La alegría, fruto de una vida sin pecado, la entendía Don Bosco, ¿no? No como una alegría superficial, sino fruto de una vida sin pecado. Y el estudio, que es el esfuerzo por hacer bien lo que tienes que hacer. Y la piedad, ¿no? La comunicación con Dios, la devoción. Es el mejor programa. Después decía, para trabajar con éxito hay que tener caridad en el corazón, o sea, el amor en el corazón y paciencia en el trato. Miren, paciencia es otra emoción que tenemos que cultivar, ¿no? En vez de ser impacientes, cultivamos la paciencia. Después dice también, estando siempre alegre, ni cuenta nos daremos que pronto pasa el tiempo, ¿no? Estamos con alegría y nos podemos entregar, no nos pese el trabajo. Lo hacemos para mayor gloria de Dios y para el bien de las almas que encontramos. Finalmente decían de Don Bosco que cuando él estaba muy alegre, es que tenía muchísimos problemas, ¿no? Entonces, todo esto que nos anime para ir tomando conciencia de que el ser humano es diverso a cualquier otro objeto del universo. O sea, nosotros somos diversos. ¿Por qué? No es solo su cuerpo, porque hay muchos seres que tienen cuerpo. No es solo su materia. O que tengamos vida, porque hay muchos seres que tienen vida, pues. No es solo su cerebro. También hay animales que lo tienen. Ni siquiera su inteligencia, porque se ha demostrado también que los animales son inteligentes. Sino lo que distingue al ser humano es su conciencia. La conciencia, ¿qué cosa es la conciencia? Es el darnos cuenta de nosotros mismos. En primer lugar, de conocer para mejorar, para llegar a hacer el proyecto que Dios ha querido de nosotros. Es la capacidad de conocernos y reconocer nuestras emociones y de ser feliz. A eso nos llama. Bien, yo para finalizar, para cerrar el tema de hoy día, quiero que escuchemos esta canción y que podamos reflexionar con la ayuda de Dios para ir cambiando nuestro corazón. La canción se llama Cambia nuestro corazón, de Salomé Arrizibí. Para poder cambiar nuestro corazón, para que el Señor con su gracia también nos ayude al caminar humano que estamos haciendo y creciendo más humanamente. ¿Y por qué digo cambia nuestro corazón? Porque se dice que el corazón está en el centro de las emociones, ¿no? Vamos a ver. Escuchamos también como haciendo una oración. Aquí está mi corazón, que sea tu voluntad.
Aquí está mi corazón, hazlo tuyo. Y aprenda abredores al Señor, llévalo de ti, pues si eres misericordioso. Aquí está mi corazón, que vendiendo sigo. Cuando que si no te siento más que vivir. Aquí está mi corazón, que camine con que sigo tuyo. Llévalo de ti, soy la Salvador. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Veo poquitos, no veo caras más que de Todo 4 bien. personas. Qué pena. Dime, Martín. No, dije todo bien. Bien. Ok, entonces, ustedes tienen el WhatsApp, ¿no? Si gusta alguno llamarme, ahí está mi teléfono. Si quiere alguna conversación personal, yo con gusto podemos hacer Zoom en el horario que necesite. Y si quieren trabajar alguna cosa personal, con todo gusto. Les deseo buenas noches, buena semana y nos vemos Dios mediante el próximo lunes. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a